La Iglesia Católica está emproblemada por una nueva denuncia de violencia sexual en su contra. Esta denuncia generó algo muy particular y es que por primera vez la Iglesia Católica ha dado muestras de estar atendiendo estos casos, pero aquí les queremos contar porque creemos que su forma de actuar sigue siendo injusta y peligrosa con las víctimas y la comunidad. El 14 de febrero de este año, una persona se acercó a la Arquidiócesis de Villavicencio a denunciar que había sido víctima de violencia sexual desde los 13 años, no una vez, ni dos, ni tres, sino que había sido algo sistemático. Además, no había sido por uno, ni dos, ni tres sacerdotes, sino por muchos. Distintos medios de comunicación titularon diciendo que 19 sacerdotes habían sido suspendidos de la Arquidiócesis de Villavicencio por estas denuncias. La Diócesis de Villavicencio emitió el siguiente comunicado. El pasado 14 de febrero del 2020, un ciudadano colombiano mayor de edad puso en conocimiento del organismo competente hechos contra la moral sexual de parte de algunos sacerdotes de esta arquidiócesis. Conscientes de que estos actos son de suma gravedad, la arquidiócesis de Villavicencio deplora y siente por un profundo dolor por esta situación. Como escuchamos, les duele profundamente esta situación, pero encontramos varias acciones que demuestran lo contrario. Aquí les vamos a contar 4 cosas que consideramos que la Iglesia Católica está haciendo mal, pero antes es importante que tengamos en cuenta que en este tipo de casos contra los sacerdotes hay 2 tipos de justicia. Por un lado tenemos a la justicia, digamos, divina. Con esto nos referimos a los procesos internos que adelanta el Vaticano y que se rigen por el derecho canónico. Por el otro lado tenemos a la justicia ordinaria, que es la que le corresponde a la Fiscalía y a los jueces colombianos. Esto empieza a combinarse y termina siendo confuso para las víctimas que van y denuncian a la arquidiócesis, y ahí es donde empiezan los problemas. Para nosotras, los sacerdotes deben responder ante la justicia colombiana, como todas las ciudadanas y ciudadanos. No hay excusas ni excepciones por ser curas. Así que lo que aquí vamos a cuestionar son las cosas que consideramos que ellos no están haciendo bien en el marco de la justicia colombiana. Primero, la Iglesia Católica ocultó los nombres de los sacerdotes que habían sido denunciados por violencia sexual. Si bien la Arquidiócesis de Villavicencio decidió suspenderlos de sus cargos el 16 de marzo del 2020, lo cual está bien y es un avance, la Conferencia Episcopal Colombiana, en entrevista con El Espectador el 3 de abril, no quiso revelar los nombres. Una cosa muy importante a tener en mente es la jerarquía de la Iglesia Católica, que funciona como una pirámide. En el eslabón más bajo está la diócesis y la arquidiócesis, y más arriba la Conferencia Episcopal. Por encima de la Conferencia Episcopal de cada país tenemos al Vaticano en Roma. Elkin Álvarez, secretario de la Conferencia Episcopal, le dijo a Valentina Parada, periodista del Espectador, que la Conferencia Episcopal no maneja las denuncias, sino que son las diócesis y ellos tienen una autonomía. Entonces Valentina llamó a la diócesis y Carlos Villabón, que es el mismo padre que vieron en el comunicado anterior, le respondió esto. Todavía no le podemos dar ese tipo de información. Cuando el proceso penal se active por mandato de la Congregación para la Doctrina de la Fe, pues me imagino ya que se podrá decir un poquito más. Pero por ahora, como es una investigación, entonces pues debemos ser muy respetuosos porque debemos salvaguardar pues la persona que puso en conocimiento esto, y también pues la honra de los sacerdotes, porque ellos gozan todavía de presunción de inocencia. Yo también entrevisté a Monseñor Oscar Urbina, con quien comparto apellido porque ambos somos del norte de Santander y parece que hay un parentesco muy lejano, porque pueblo chico, infierno grande, pero yo no lo conozco. Y pues resulta que Monseñor Oscar Urbina es el arzobispo de Villavicencio y además es el presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, así que él es el indicado para hablar de este asunto y quien debería tener todas las respuestas. Pero me dijo lo mismo, que él debe respetar el debido proceso y que no puede dar más información. Y que además ellos desde la arquidiócesis emitieron un comunicado el 3 de abril y que la suspensión obliga a los curas a que renuncien temporalmente a todas sus actividades pastorales, lo que a Monseñor le parece una medida suficiente. Sobre esto pensamos que se están pasando la pelota de la arquidiócesis a la conferencia, pero que al final ambas representan a la misma institución. Piensen ustedes en las consecuencias de este acto. Imagínense que esto pasa en una universidad muy grande, en donde suspenden a un profesor por violencia sexual, pero nadie sabe cuál es el profesor ni los hechos. Ocultar los nombres es una forma de protegerse, de proteger a la iglesia y de minimizar lo que está sucediendo. Al no saber quiénes son, para la comunidad puede pasar desapercibido qué fue lo que pasó. Ustedes saben que los curas los cambian de parroquia todo el tiempo, así que la suspensión podría no llamar la atención y el gesto de ocultar los detalles lo que hace es invisibilizar la violencia. Ahora bien, los nombres sí fueron revelados, pero por un periodista. Él se llama Juan Pablo Barrientos y seguramente ustedes lo han visto, lo han escuchado por ahí, porque en los últimos años se ha dedicado a hacer periodismo investigativo sobre la violencia sexual dentro de la Iglesia Católica. Barrientos investigó y publicó una denuncia por violencia sexual
contra sacerdotes de la arquidiócesis de Medellín y le tocó presentar tutela porque no querían decir nada. Y ahora para este caso de Villavicencio, Barrientos nos contó que consiguió los nombres gracias al contacto directo de la víctima. Recientemente conocí la historia de un hombre de Villavicencio quien denuncia haber sido víctima de 36 sacerdotes desde sus 13 años hasta su edad adulta. La Fiscalía General ya conoce esta aberrante historia e investiga a estos 36 sacerdotes por inducción a la prostitución. Pero según los expertos en derecho, aquí se podría tipificar un concierto para delinquir, obviamente abuso sexual a menor de edad, abuso sexual a persona en situación de indefensión, y eso es lo que trata de identificar la Fiscalía, si aquí se dieron todos estos delitos. Eso significa que gracias a él es que conocemos los nombres de los 36 sacerdotes involucrados, pero no porque la Iglesia Católica los haya revelado de manera transparente. Incluso cuando la prensa salió a decir que eran 19, ni la arquidiócesis ni la conferencia episcopal salieron a decir nada sobre eso. Y ahora aparece esta nueva cifra de 36 sacerdotes involucrados. Toda la sensación de que es como un juego de confunde y reinarás. Al no revelar los nombres, la Iglesia Católica protege a los sacerdotes frente a la comunidad. Lo que suele suceder en casos de violencia sexual en estos contextos de abuso de poder es que cuando se hace pública una denuncia, más personas se animan a denunciar. Gracias a Barrientos los nombres salieron en medios de comunicación, pero la noticia por la cuarentena pasó casi desapercibida. Y eso nos parece muy preocupante. El 14 de abril la arquidiócesis sacó otro comunicado. Tampoco dice nada a profundidad. Reiteró que sienten dolor por la víctima y no dan detalles de los hechos denunciados. Dicen: la arquidiócesis suspendió como medida cautelar el 16 de marzo de 2020 a los sacerdotes implicados en la denuncia de la supuesta víctima. Todo muy abstracto, los reyes de las generalidades y otros pecados. Segundo, evitar que las víctimas tengan información y así que el caso escale. Hasta ahora vamos en que una víctima denunció, eso llevó a la suspensión de algunos de los sacerdotes, pero no estamos hablando de un caso, no es una manzana podrida, son 36 sacerdotes. Esto nos hace pensar que los presuntos casos de violencia sexual son una vaina muy grande que involucra a muchas más víctimas. De hecho, eso dijo el primer denunciante en su testimonio, que no le pasaba solo a él. Al omitir los nombres e información concreta de la denuncia, la Iglesia Católica ocultó información fundamental, pues hace que personas que usualmente son niñas, niños y adolescentes no sepan qué está sucediendo. Y esto contribuye a que no aparezcan más denuncias. Cuando una víctima ve que otra persona denuncia a ese mismo sujeto que a uno le hizo daño, también se atreve a denunciar. Así fue como creció el movimiento Me Too. Como les contamos, hasta ahora se ha hecho pública la denuncia de una sola persona, pero Monseñor Urbina nos dijo que a la iglesia habían llegado las denuncias de otras personas más. Sobre eso no se han pronunciado ni han informado las medidas exactas que tomaron. Caso por caso, nombre por nombre. De la denuncia pública lo único que sabemos es que se trataba de un niño de 13 años cuando empezó a ser agredido, quien venía de una familia con escasos recursos económicos y que los sacerdotes lo obligaban a tener sexo a cambio de comida o de ayudas para sobrevivir. No se sabe exactamente en qué lugar sucedieron los hechos, más allá que, como nos dijo el Monseñor Urbina, sucedieron en los 52.000 kilómetros de la arquidiócesis de Villavicencio en el Meta. Y tampoco es muy claro en qué año ocurrieron los hechos denunciados. Parece que fue hace más de 20 años porque eso fue lo que nos dijo Monseñor Urbina en la entrevista, pero sin fechas exactas. Tampoco sabemos en concreto cuál es el delito del que se les acusa. En principio, en el comunicado de la arquidiócesis dicen que es contra la moral sexual, pero consultamos a nuestras abogadas de confianza y esa vaina no existe en el Código Penal. El delito contra la moral sexual debe existir solamente en el derecho canónico, en esa justicia divina de la que les hablábamos al principio, pero acá los sacerdotes tienen que responder ante la justicia colombiana. Así que tenemos que saber qué tipo de violencia sexual cometieron y no enredarnos con sus procesos internos. Parte del problema es que estos casos los conoce primero la Iglesia Católica y no la justicia colombiana. Por eso todas tenemos que saber que si tenemos un caso de violencia sexual en contra de un sacerdote, lo mejor es ir primero a la fiscalía, porque muchas personas deciden ir a contarle primero al obispo o al arzobispo, como pasó en este caso, pero ir a la fiscalía permite que los culpables sean investigados por un juez ordinario. Juan Pablo Barrientos dijo que en este caso de Villavicencio el delito del que estamos hablando es inducción a la prostitución, porque según la denuncia lo que hacían es que la víctima era obligada a tener sexo con un cura. Después de un tiempo este se aburría del niño, entonces se lo pasaba a otro cura para que le hiciera lo mismo y luego ese también se lo aburría y se lo pasaba a otro cura y así sucesivamente. Era una red. Estuvimos investigando en internet sobre los 36 implicados y en general hay pocos datos. Lo único que encontramos es que 4 de ellos están muertos, 2 fueron asesinados. De la mayoría no encontramos fotos y de algunos sí encontramos que realizan trabajos en colegios y en parroquias de distintas ciudades de Colombia. Es decir, muchos de ellos ya no están en Villavicencio. La inducción a la prostitución es un delito grave y tiene hasta 22 años de cárcel. Además, lo que pasa es que pueden estar involucrados en otros delitos relacionados y por eso los detalles importan. Y lo más grave en estos casos es que los delitos prescriben. ¿Y qué carajo significa esa vaina? Significa que muchos delitos tienen fecha de vencimiento como una caja de leche o de atún. Después de esa fecha de vencimiento,
baila. La justicia tiene unos años determinados para investigar y sancionar. Vencido el término, no hay nada que hacer. Toca sentarse a llorar o llevar el caso a una corte internacional. El mejor amigo de un violador es el paso de los años. Primero, por este asunto de que los delitos prescriben, y segundo, porque entre más pasa el tiempo, más difícil es probar. La inducción a la prostitución tiene una prescripción de 20 años. Ese es el tiempo máximo que tiene la justicia para investigar. Así que en este caso estamos en el límite. Miren que en Perú, en un caso de violencia sexual también contra sacerdotes, la justicia terminó embolatándose porque la prescripción es de 10 años. Entonces no se ha logrado avanzar. Y el caso de Perú no es el único. Lo que ocurre es que las víctimas a veces les da mucho miedo, denuncian tarde, y cuando deciden hablar, pues ya en términos jurídicos no hay nada que hacer. Tercero, dicen que es para proteger a las víctimas, pero en realidad están protegiendo a los sacerdotes denunciados. Monseñor Urbina nos dijo que una de las razones para proteger los nombres de la denuncia es proteger a la víctima, que ellos no revelaban los nombres ni de los sacerdotes ni de la víctima para evitar que lo estigmatizaran, exponerlo y demás. La fiscalía tampoco ha dado a conocer los nombres de la denuncia, también están calladitos. Y la verdad es que nadie les está pidiendo que revelen los nombres de la víctima, les estamos pidiendo que revelen los nombres de los sacerdotes denunciados. Prueba de ello es que fue la misma víctima quien le reveló a Juan Pablo Barrientos los nombres de los sacerdotes implicados y le pidió confidencialidad solo de su nombre, confidencialidad que en efecto se ha guardado. En nuestra opinión, así estén suspendidos al no dar a conocer la información completa, se corre el riesgo de que la gente los siga reconociendo como sacerdotes y confiando en ellos. Monseñor Urbina dice que no están trabajando como sacerdotes, que no tienen a su cargo ninguna misión pastoral en este momento, pero ¿cómo podríamos estar seguras si ni los nombres ni los hechos están claros? Los nombres, las fechas, los lugares, todos esos detalles en casos de violencia importan. No por curiosidad ni por morbo, como dirían algunos. Importan porque la violencia no es lejana, nos pasa a todas. De pronto una amiga, un primo, alguien que conocemos estuvo ahí y no ha recibido la ayuda que necesita. A su vez, revelar la información completa rompe con esa idea de que los sacerdotes son enviados de Dios y que debemos siempre confiar en ellos. Esa sacralidad es muy tóxica porque uno de los patrones de las denuncias de violencia sexual por sacerdotes en distintos países de América Latina que estuvimos consultando es que las víctimas suelen ser menores de edad en alguna situación de vulnerabilidad como la pobreza, la violencia intrafamiliar o algún tipo de discapacidad. Por ejemplo, en Argentina, 2 sacerdotes fueron condenados a más de 40 años de prisión por violar a niños con discapacidad auditiva en un centro de aprendizaje, niños incluso de 4 años de edad. Esto demuestra que existe un total abuso de poder frente a los más vulnerables. Lo mandan a uno a la iglesia o al colegio religioso porque supuestamente es el lugar más seguro y termina siendo el más peligroso. Dar los detalles permite generar identificación y así crear conciencia sobre la violencia. Y sobre todo insistimos en lo que les decíamos antes, motiva a más personas a denunciar y a buscar justicia. Cuarto, desobediencia en los lineamientos del Papa Francisco. La Iglesia por mucho tiempo asumió esta posición de silencio. El silencio en efecto es muy cómodo y a ese silencio se le conocía como secreto pontificio. Esto se traducía en que si una persona denunciaba, el secreto se daba a conocer ante una autoridad más alta, que en Colombia es la Conferencia Episcopal, y esta a su vez le informaba al Vaticano y el Vaticano se quedaba con esa información, solo para él, y en teoría para tomar medidas internas que podrían ser castigar a un cura mandándolo a una mansión en Roma, como pasó con el sacerdote mexicano Marcial. El secreto pontificio lo eliminó el Papa Francisco en diciembre de 2019 y se comprometió a sancionar la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, bajo una política de tolerancia cero que se traduce en que todo debe ser público. Eso no fue de gratis ni de buena voluntad. La Iglesia Católica había empezado a ser fuertemente cuestionada en distintos países de todo el mundo, porque el Vaticano recibió cartas con graves denuncias de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes y no había hecho nada. Así que en el 2018 el Papa Francisco publicó una carta dirigida al pueblo de Dios en la que condenó los abusos sexuales cometidos por sacerdotes. Esa carta se dio después del informe de la Corte Suprema de Pensilvania, que denuncia más de 1000 casos ocurridos en los últimos 70 años y en los que están involucrados unos 300 sacerdotes. Pero las denuncias no han parado y han desatado investigaciones en Estados Unidos, Chile, Irlanda, México y Argentina. En el 2019 el Vaticano informó que había recibido más de 1000 denuncias de violencia sexual en distintos países del mundo. De hecho, dicen por eso que están desbordados, que no pueden con tantas denuncias. Por eso estuvimos investigando cuál ha sido su postura y su forma de actuar frente a revelar los nombres y frente a los derechos de las víctimas en otros países del mundo. Y por ejemplo en Chile la Iglesia Católica reveló los nombres de los curas denunciados en casos muy similares. Pusieron una comisión que investiga y que fue creada directamente por la Santa Sede. Sobre esto también le preguntamos a Monseñor Urbina y él dijo que sí había mandado la información a Roma pero que aún estaba esperando respuesta.
El órgano del Vaticano que se encarga de esto es la Congregación de la Doctrina de la Fe, que es el nuevo nombre que le pusieron a la Santa Inquisición. Es decir, es una Santa Inquisición moderna, que ya no manda a nadie a la hoguera, sino que investiga y da sanciones. En algunos casos con penitencias y aislamientos en Roma y en otros con la destitución de los sacerdotes. Pero en general las medidas resultan bastante cómodas para los curas y ahora colaboran para que la justicia de cada país actúe. Parece que la cuarentena ha dilatado el proceso de la justicia divina en Colombia, pero la cuarentena no es una excusa para ignorar una denuncia tan grave, ni en la justicia divina ni en la penal. El dolor de las víctimas no tiene espera. Además, porque también estuvimos mirando y revisando la página web de la Conferencia Episcopal y parece que lo único que les interesa es informar sobre la cuarentena. Pero al ignorar en su portal todas estas denuncias, lo que hacen es darle la espalda a las víctimas. ¿Ha sido costumbre en la Iglesia Católica abusar de niñas, niños y adolescentes? No se puede generalizar, pero en los últimos años sí han salido muchos casos a la luz pública. En el momento en el que la arquidiócesis decidió suspender a los sacerdotes, ese día debió hacer públicos los nombres. Si bien no toda la gente a la que acusan de algo es culpable, y por supuesto que hay algunos sacerdotes que han sido declarados inocentes en el pasado, eso no justifica el secreto. Todos los procesos penales contra adultos son públicos. El problema es pensar que todos los sacerdotes son inocentes y no creer en las víctimas. Ese es el error. Lamentablemente las iglesias no son sinónimo de seguridad. Y no solamente la Iglesia Católica, esto pasa en muchas partes. Lo que queremos decir es que no se puede confiar en la iglesia como institución, en piloto automático. Tampoco se puede confiar en todos los sacerdotes porque son sacerdotes y ya. En la Iglesia Católica hay mucha gente buena, pero también hay mucha gente mala, adentro del clero mismo, gente que se ha aprovechado de la fe para violar niñas y niños. Y lo que demuestra este caso de Colombia y lo que también hemos visto en los casos de Argentina, Chile y Perú, es que estos no son hechos aislados. Ni la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, ni los esfuerzos de la Iglesia Católica como institución para encubrirla y minimizarla. Sabemos que esto les pasa a muchas niñas, niños y adolescentes. Si tienen más casos, escríbanos a mí también, elespectador@gmail.com.